Buenos días, chicos. El día de hoy no vamos a tener un tema de clase. Les voy a explicar en qué consisten los proyectos que van a entregar para el módulo 4, proyecto individual, proyecto colaborativo y finalmente el editorial que será entregado para el boletín. Ya están en plataforma las características de cada uno de ellos y las fechas de entrega, pero ahorita se los explico para que no tengan ninguna duda de cómo tendrán que entregarlos, en qué formato y qué características deben de cumplir. En el proyecto individual están dos opciones. Pueden trabajar la temática yo en la célula o pueden trabajar el tema de prevención de violencia. En este caso pueden hablar de violencia en general, no precisamente del tema de violencia que les tocó desarrollar por equipo. Ese sí tendrá que ser desarrollado pero en el proyecto colaborativo. Ahora bien, les sugiero que tomen el tema de la violencia de una vez para que vayan expresándolo, para que vayan ordenando sus ideas y que ya no les cueste mucho trabajo cuando tengan que hacer ya el editorial para entregar al boletín. Si ustedes deciden tomar el de la célula es correcto de todas maneras, pero tendrían que hacer como un pasito más porque tienen que saltar otra vez al tema de la violencia. Entonces ya queda a su criterio. Sin embargo, la recomendación que les hago y lo que sí les sugiero, porque voy a ser muy estricta en la revisión, es que son trabajos originales, que no sean plagiados, que no sean tomados de internet, porque muchos de sus trabajos anteriores, el de yo en la célula sobre todo, fueron tomados de internet y me doy cuenta de ello porque muchos párrafos eran idénticos entre un trabajo y otro, entre un grupo y otro, y a muchos se los hice saber. Entonces, muchachos, sean originales, porque si no sus trabajos serán rechazados. Si encuentro dentro de todos los grupos trabajos idénticos, los regreso y entonces se van a presionar más, porque con menos tiempo tendrán que hacer un trabajo original. Y recuerden que esto es parte importante de su calificación, porque ya es el trabajo final que se va a entregar en cuanto a proyectos. ¿Qué es lo que se pide aquí? Solicita que los alumnos elijan algunas de las temáticas trabajadas, ya sea yo en la célula o prevención de la violencia, para realizar un artículo de opinión. En un artículo de opinión es porque se expresan las ideas, ya lo vimos, se van a expresar nuestras posturas ideológicas, nuestras ideas, pero no se hace en primera persona. No podemos decir yo opino, aunque sea un artículo de opinión es yo opino, yo creo. Entonces se quita ese yo creo, yo opino, yo pienso. Si ustedes lo están anotando, es que ustedes lo están creyendo y lo están pensando. Es redundante poner eso y no es válido, es incorrecto. ¿Qué es lo que debe de llevar? Debe llevar un título atractivo acorde a la temática que ustedes van a desarrollar. Si van a trabajar el de la célula, no es necesario que se me yo en la célula, ya hicieron un trabajo con ese nombre. Entonces voy a decir la importancia de la célula como parte vital en nuestra vida. Ustedes van a darle un título que no sea yo en la célula, aunque desarrollen el tema. O igualmente la violencia, un título, los golpes no solo son físicos, también las palabras hieren. Entonces ustedes pueden poner un título acorde a su tema, pero que sea original. Debe llevar un párrafo de introducción con el planteamiento general del tema. O sea, ¿qué es la violencia? Si ustedes deciden ya trabajar directamente el tema de violencia de su tema, bueno, ¿en qué consiste? En el primer párrafo la introducción, después van a poner los párrafos de desarrollo y llegar al párrafo de conclusión. No debe llevar imágenes. En este caso, no, un artículo de opinión no lleva imágenes, así que no la pongan. Después, establecen argumentos que demuestran conocimientos del tema a partir de la interpretación de la información revisada durante el semestre. Así que ya se pide un párrafo de introducción, se piden párrafos de argumentos para que lleguemos al de conclusión. Invita a los lectores a reflexionar sobre el tema planteado, uso del nivel de la lengua adecuado para un público meta, respeta las normas de la lengua, en formato digital con datos de identificación, nombre, número de cuenta y grupo. Entonces van a poner su nombre siempre por apellidos, por favor, apellido paterno, materno y nombres completos sin abreviaturas. Cuando dice que nos invita a reflexionar, no es que los invitamos a reflexionar, no se dice de manera directa, sino que el lector es el que a la hora de leer reflexionamos. Entonces ustedes a través de sus argumentos nos motivaron a reflexionar. A eso se refiere. Entonces simplemente elijan qué tema van a desarrollar y háganlo con párrafo introductorio, de desarrollo y también de conclusión. Ese en cuanto al proyecto individual. Ahora, en el proyecto colaborativo
lo que se tiene que hacer es ya un trabajo para boletín, ya lo estamos empezando a preparar aquí. Tiene que ser la redacción de un editorial. Recuerden que el editorial es la parte más importante de un periódico, donde se plantea la postura ideológica de todo el diario, y en este caso sería la postura ideológica de todo el equipo con respecto al tema de la violencia. Tiene que llevar los siguientes criterios. Presenta la postura de los alumnos sobre el tema del proyecto integrador del segundo semestre, es decir, el de la violencia, que debe de captar la atención del lector, por eso debe estar muy bien redactado, tiene que ser atractivo. Establecen argumentos de cada idea planteada para hacer pensar al lector tal y como los autores, con ideas contundentes, es decir, no sean muy breves, porque entonces las ideas quedarán incompletas, tampoco se extiendan mucho, y no se van a extender mucho porque tienen que redactarlo ustedes. Recuerden, no pueden tomarlos de fuentes de internet o plagiarlos, sean sus propias ideas. Proponen soluciones. ¿Cómo podríamos acabar definitivamente con la violencia dentro de nuestra sociedad? Tiene que ser redactado con fluidez, claridad, con lógica, sin rebuscamientos, para que su lectura no resulte cansada, aburrida o incomprensible. Pero tampoco tiene que ser coloquial. Que digan mucho en pocas líneas, establecen ideas que inviten al cambio de actitud por parte del lector. Es decir, que evitemos ser violentos en lo que nos corresponde. Respeta las normas de la lengua. Las características son las mismas que ya hemos manejado. Arial 12, interlineado de 1.5, aquí márgenes predeterminados, y debe llevar una portada. Antes de que ustedes hagan todo su trabajo, debe llevar una portada con los datos de la universidad, con los datos de la preparatoria, de la materia Lenguaje y Comunicación 1, después el tema que sería editorial, los nombres de los integrantes que estén participando en esta elaboración por apellidos y después anotados en orden alfabético, y cada uno de los integrantes debe llevar su número de cuenta. Entonces no olviden poner el grupo, después en orden alfabético de apellidos a los integrantes y número de cuenta de cada uno de ellos. La extensión tiene que ser de 3 a 4 párrafos, mínimo 3, máximo 4, y debe de haber uno, tiene que ser introducción, por lo menos uno de desarrollo y el otro de conclusiones, o uno de introducción, 2 de desarrollo y uno de conclusiones, pero tienen que estar estos 3 elementos dentro de su trabajo. Bueno, ese sería el proyecto colaborativo. Y por último, vamos al trabajo del boletín. La entrega del boletín, que será digital, ya no como también teníamos planeado que tenía que ser físico, y les había mostrado en clases cómo tendría que ser. Tenemos aquí en el boletín, en la primera hoja debe llevar el nombre del boletín, un nombre corto, atractivo, que los identifique, y tiene que estar acompañado con un logotipo. Un logotipo es la imagen que va a acompañar al nombre para que los identifique, porque si a alguno se le ocurre poner, por ejemplo, la información de mi comunidad, y en otro también ponen el nombre, lo que se resultaría difícil es que piensen exactamente en el mismo logotipo, y eso los haría distintos, los identificaría. Entonces elijan nombre y el logotipo. Debe de llevar un índice en la primera hoja. En el índice lo que van a poner es el nombre de cada una de las 9 materias y el trabajo que ustedes están aportando ahí. Por ejemplo, página 1, lenguaje y comunicación editorial. Página 2, y ya van a poner la materia que sigue con el trabajo que les está solicitando, y así con cada una de las páginas, para que vayan formando su boletín. Después debe llevar directorio. En la primera hoja debe llevar directorio. El directorio no es más que el grupo al que pertenecen y después el nombre de los integrantes del equipo en orden alfabético y por apellidos. Entonces debe estar el editorial, el nombre, el logotipo, el índice, y en la primera hoja también el directorio. Tiene que llevar un propósito. ¿Por qué se está escribiendo ese editorial? Si usted va a decir, el propósito de este editorial es dar a conocer a la comunidad cuáles son los motivos de la violencia y poder erradicarlos. También vamos a hablar, dependiendo qué trabajo les hayan pedido en sus materias, va a decir, también les vamos a hablar acerca de la importancia de la célula, la importancia, y mencionan de manera muy, muy breve qué es lo que están desarrollando en cada uno de los trabajos. Así que el propósito tiene que ser breve, no es muy extenso, porque todo tiene que quedar en la primera hoja. Entonces, en la primera hoja es el título, el logotipo,
el índice, el directorio, que son los nombres de ustedes, y un propósito general de lo que están trabajando. Después de ello, tienen que, ya les decía, acomodar el editorial, que tiene que ser lo primero, y no porque sea mi materia y se los esté pidiendo, sino porque recuerden que cuando vimos los artículos periodísticos, los editoriales van en la parte prácticamente inicial del diario. Algunos en la primera hoja es donde va, porque es la parte crítica, la postura ideológica, y entonces es ahí donde va. Después de ello, ustedes pueden acomodar los trabajos en el orden que les parezca más conveniente, que quieran, o como vayan terminando sus trabajos y los van incluyendo, pero tienen que estar en el mismo orden como ustedes lo dicen en el índice, porque eso es un índice, que si yo quiero saber qué están viendo en alguna de las materias en desarrollo, y si me dice que la materia de desarrollo está en la página 4, yo voy a la 4 y tiene que estar esa materia. Por eso tienen que ordenarlos, y si quieren el índice lo ponen hasta el final para que ya tenga un orden como de verdad va a quedar su trabajo. Todo debe estar entregado en un solo archivo. Cuando ya terminen y tengan todo el boletín, entonces ya tienen su primera hoja como con la carátula que acabo de explicar, después la segunda hoja el boletín, y así con cada uno de los trabajos, y todo tiene que estar integrado en un mismo archivo y lo tienen que entregar. Pero aquí solamente el grupo Y2 me lo va a entregar a mí porque soy su tutora. Los demás, ya su boletín terminado, se lo van a entregar a sus propios tutores. Y ahí ya van los trabajos de todas las materias, pero es el tutor el que lo va a recibir. Por lo tanto, chicos, solo los perdón, Y2 los recibo yo, los demás cada quien a su propio tutor. Y por favor, no se van a aceptar trabajos incompletos. En el boletín deben estar las 9 materias que llevamos en el semestre. Si por ejemplo los del Y2 me entregan su proyecto, y que en ese proyecto nada más estén 7 materias, 5 materias, 8 materias, no se los podría aceptar porque forzosamente tienen que ser 9 las que deben aparecer, porque son 9 las materias que llevan. Así que por favor, pídanle a sus profesores, si no les han dejado el trabajo, que se los deje porque deben de estar todos. Bueno, espero que haya quedado claro, chicos. Nos vemos y que tengan muy buen día. Hasta pronto.